Bienvenidos a Conociendo las Escrituras, el programa donde exploramos juntos las enseñanzas de la Biblia y cómo aplicarlas en nuestras vidas. En cada episodio estudiaremos un pasaje bíblico con el fin de obtener una comprensión más profunda. Acompáñanos mientras aprendemos y crecemos juntos en nuestra fe. ¡Comencemos! Bienvenidos al primer episodio de Conociendo las Escrituras, un programa en el que exploramos juntos las enseñanzas de la Biblia y cómo aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Nuestro primer episodio lo arrancamos con una serie de la primera carta de Pedro. En este episodio vamos a examinar brevemente los primeros 2 versículos de esta carta y la verdad es que espero y oro que esto sea de alguna manera provechoso, que estos programas sean útiles. Así que busca tu Biblia, ponte cómodo y prepárate para sumergirte en los escritos del apóstol Pedro. Leamos entonces los primeros 2 versículos de esta carta que se conocen así como el saludo o la salutación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es interesante notar que Pedro se llama a sí mismo como apóstol de Jesucristo, lo que indica que su escrito o lo que él está a punto de decir no proviene de sí, sino que viene como un mensaje del Señor, como lineamientos o direcciones que van conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que él recibió del Señor. Por lo tanto, los destinatarios originales como nosotros debemos ver esta carta no como un escrito más, sino como un escrito que viene inspirado por el Señor. Y en cuanto a estos versículos, cabe mencionar que en esta introducción Pedro le llama a los destinatarios originales, le llama expatriados de la dispersión. Ese término se refiere a que estos cristianos o estos destinatarios eran extranjeros en las regiones donde vivían. Realmente no se especifica propiamente en la carta por qué se encontraban en tal situación, pero según algunos estudiosos es posible que se debiera a las persecuciones que eran muy comunes en aquel entonces contra la fe cristiana, o tal vez a la necesidad de buscar trabajo o refugio en otras regiones. En este saludo, aparte de describirlos como expatriados, Pedro también habla de la condición espiritual de sus destinatarios. Y esto nos compete a todos nosotros, tanto a ellos como a ti, como a mí, a todos aquellos que están en Cristo. Podemos tomar estas palabras para nuestra vida también. Pedro les llama a ellos elegidos según la presciencia de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios. Esto significa que Dios los ha escogido para ser su pueblo y que los ha santificado por medio del Espíritu Santo. Es importante notar que esta elección no se basa en el mérito humano, sino en la presciencia de Dios, es decir, en su conocimiento previo de todas las cosas. Esto ciertamente da para muchos debates, pero el texto nos dice claramente que ha sido por el conocimiento anticipado de Dios que estas personas, que nosotros, hemos sido escogidos por pura gracia de Dios. Pedro continúa diciendo que esta elección tiene un propósito y ese propósito él pues lo va a detallar a lo largo de esta carta, pero brevemente dice que es para obedecer. Hemos sido escogidos, hemos sido redimidos para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios ha escogido a hombres y mujeres para ser obedientes a su voluntad y para ser lavados de sus pecados por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. En cuanto a ser rociados con la sangre de Jesucristo, escribe Wayne Grudem en su comentario a Primera de Pedro, cito: la obediencia a Jesucristo y ser rociados con su sangre implica que el plan de Dios para ellos
no es una obediencia estropeada por el pecado no perdonado, sino una obediencia cuyas faltas son limpias por la sangre de Cristo. Significa para la obediencia y el perdón continuos y diarios. Chase, dice Pedro, describe aquí una vida vivida de acuerdo con la voluntad y el modelo divino, y continuamente limpiada de la contaminación del pecado por la aplicación de la sangre vivificante de Cristo. Aquí hay una exhortación y un consuelo simultáneo para tener en cuenta continuamente. Fin de la cita. Por lo tanto, el cristiano no solo ha sido rociado en el pasado con la sangre de Cristo, es decir, el día que vino a Cristo y su vida fue transformada por él, sino que continuamente somos purificados por esa sangre, la sangre que limpia todo pecado. También es importante destacar que Pedro menciona la santificación del Espíritu. La santificación es el proceso por el cual Dios nos transforma para que seamos más como Jesús. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda en este proceso, nos moldea, y la palabra produce en nosotros esas convicciones para vivir conforme a la voluntad del Señor. La elección de Dios para su pueblo no solo implica ser perdonados y reconciliados con Él, sino también ser transformados y santificados por su Espíritu. Finalmente, Pedro nos desea a nosotros los lectores gracia y paz multiplicadas. Este saludo, muy común entre los apóstoles o en los escritos del Nuevo Testamento, particularmente en las cartas de Pablo o Pedro, señalaba hacia la gracia, que es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores, y la paz, que es el resultado de estar reconciliados con Dios por medio de la fe en Jesucristo, aunque ciertamente también era la mezcla de dos saludos muy populares en aquel entonces, el saludo romano y el saludo judío, ¿no? Pero de alguna manera nos recuerdan estas verdades gloriosas del Evangelio. En resumen, estos dos versículos son una introducción poderosa y teológicamente profunda a la primera carta de Pedro. Nos recuerdan la elección soberana de Dios, su gracia y paz hacia su pueblo, la necesidad de obedecer y tener fe en Jesucristo para recibir el perdón y la salvación, y la renovación por el Espíritu Santo para ser más como Jesús. Cabe mencionar también que este saludo apostólico tiene algunas implicaciones muy valiosas para nuestra vida, que debemos recordar constantemente. Hemos sido escogidos por el Señor. Tú, mi estimado hermano, hermana que estás escuchando esto, has sido escogido por el Señor. Él te ha salvado, Él te ha rescatado. Tú que estabas viviendo en la condenación, tú que estabas en las garras de Satanás, que estabas esclavo del pecado, ahora eres libre, ahora has sido llamado nueva criatura, y todo esto por un gran amor, un amor que no conoce límites, y es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, hemos sido rociados con la sangre de Cristo, hemos sido lavados por nuestros pecados. Nuestros pecados pasados a lo mejor tienen consecuencias con las cuales tenemos que afrontar hoy en día, pero la culpa ya no es sobre nosotros, sino que Cristo ha llevado nuestra maldad, nuestra iniquidad, y constantemente nosotros podemos venir a los pies de Cristo para ser renovados y transformados a su imagen. Y finalmente, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, es decir, le pertenecemos a Dios, le pertenecemos totalmente. No somos de este mundo, no somos para el mundo, no somos llamados a seguir los placeres de este mundo, sino que el Espíritu Santo está en nosotros. Estimados hermanos, Dios ha hecho una maravillosa obra en nosotros, y al igual que el apóstol Pedro, debemos gozarnos en las verdades gloriosas del Evangelio. Si este episodio ha sido de provecho para ti, te animo a que puedas dejar un like o algún comentario y puedas sintonizar el próximo episodio el día que corresponde. Gracias por estar acá. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.